papá imparable. Ese es el título de mi sermón el día de hoy. Y bueno, te voy a dar un poco de contexto de lo que voy a enseñar. Resulta que Jesús regresaba de una gira que había hecho en la región de Gadara. Él había ahí sanado a un hombre que estaba poseído por demonios. Y cuando Jesús llega es recibido por una multitud que estaba ansiosa y estaba gozosa por verlo. Pues porque ya habían rumores de este hombre que sanaba enfermos, que liberaba endemoniados, etcétera, etcétera. Y dentro de esta multitud se encontraba un hombre, era de hecho un padre que atravesaba por una experiencia difícil porque su única hija de 12 años se estaba muriendo. Y aquí es donde comienza mi historia el día de hoy. Déjame leerte el versículo que corresponde, que está en Lucas capítulo 8, versos 40 en adelante. Dice la Biblia: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. O sea, este no era un tipo cualquiera, era principal de la sinagoga, ¿ok? Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Entonces, ya lo he comentado un poco, Jesús venía de una gira súper exitosa, la gente estaba como loca porque estaba llegando ese de quien se rumoreaba que sanaba enfermos, que multiplicaba los alimentos, que liberaba demonios y que predicaba con gran poder. Y entonces en este contexto aparece Jairo, ¿no? Y la Biblia nos da algunas características de Jairo. Ahora, la historia de Jairo es increíble y creo que nos va a dar un buen marco bíblico para poder enseñar algo a los papás, sobre todo el día de hoy en Nuevos Comienzos, ¿ok? La historia de Jairo es la historia de un papá imparable. A él ni los obstáculos más grandes lo detuvieron para poder traer a Jesús a su casa y lograr que su hija sanara. Y entonces quiero rescatar de aquí un par de cosas que vamos a comentar en los próximos minutos. Entonces, la primera cosa que me encanta de Jairo es que él era un papá de compromiso imparable. Nota que la Biblia nos enseña que Jairo era un principal de la sinagoga. Ahora, el principal de la sinagoga era el hombre que se encargaba de todo el servicio en el templo, sobre todo lo relacionado al aspecto religioso de la comunidad judía. Entonces, para que entiendas un poco, la vida del judío promedio, toda la vida giraba en torno a la fe y la religiosidad. Lo que ellos comían, su dieta giraba en torno a la religiosidad, la forma en que se relacionaban socialmente giraba en torno a la religiosidad, el matrimonio y la crianza de los hijos giraba en torno a la religiosidad. De hecho, el sistema educativo giraba en torno a la religiosidad. Entonces ya te puedes imaginar lo importante que era la religión para esta comunidad. Pero además, todo lo que estoy diciendo lo digo por una razón. Y es que ser principal en la sinagoga era probablemente la tarea más difícil del momento, ¿ok? Ser principal en la sinagoga más o menos equivalía a ser el pastor de la iglesia. No, la sinagoga viene siendo como la iglesia, digamos, para los judíos. Ahora, estaba leyendo una encuesta que hicieron hace unos años en Estados Unidos y encontraron que el trabajo más difícil de los Estados Unidos era ser el presidente de ese país, ¿ok? Pero el trabajo más difícil, número 2, el segundo en lugar de dificultad, ¿sabes cuál era? Era el de ser pastor. Porque el pastor pues tiene que ser psicólogo, tiene que ser administrador, tiene que ser financista, tiene que ser abogado, tiene que ser maestro, tiene que ser expositor, tiene que ser coach, tiene que ser consejero, tiene que ser un montón de cosas, ¿ok? Y además, para la persona promedio, lidiar con sus problemas de por sí ya es bastante complejo. Muchas personas terminan en el psicólogo, en el psiquiatra, porque la complejidad de los problemas es profunda. Ahora, ponte en los zapatos del pastor. El pastor, por el corazón que Dios le ha dado, tiene que involucrarse en ese trabajo, ¿ok? Pero él no acompaña a una sola familia en sus traiciones, decepciones, pérdidas, lutos, sino que acompaña a cada familia de la iglesia. El trabajo del pastor no tiene principio ni no tiene fin. Él puede, o mejor dicho, debe estar disponible 24/7 para todas las personas. Entonces te imaginarás lo complicado que es el trabajo de un pastor. Ahora, traslada esto a la realidad de Jairo. Jairo no era como cualquier pastor y su sinagoga no era como cualquier iglesia. Jairo era el principal de la sinagoga del pueblo judío.
O sea, estamos hablando probablemente del hombre con mejor posición, el más famoso, el más conocido, lo que tú quieras, pero también el más estresado y el más ocupado. ¿Ok? Y sin embargo, la Biblia nos muestra que cuando la niña enfermó, fue Jairo el que fue a buscar a Jesús. Mira, si Jairo hubiera sido un padre ausente, se entendería. No lo estoy justificando, pero hasta cierto punto lo entendería. Porque el trabajo de ser principal de la sinagoga probablemente era el trabajo más estresado y más ocupado de todo Israel, de toda Palestina. Seguramente la agenda de Jairo estaba ocupada de lunes a lunes. La falta de tiempo de Jairo probablemente él la podía haber cubierto con exceso de recursos. Seguramente estaba bien pagado, porque recuerda que en la Biblia Dios había establecido todo un sistema para que el pueblo diezmara y ofrendara, y con eso se sostuviera el sacerdocio de los judíos. Y en la Biblia podemos ver que, si bien es cierto, los judíos fallaron en muchas cosas, una de las cosas que me llama la atención es que cada vez que Dios los llamó al arrepentimiento y a que ellos fueran conscientes de que tenían que sostener la casa de Dios, ellos eran muy generosos. Entonces, probablemente a la niña y a la esposa de Jairo no les había faltado nada, pero una cosa les faltaba, y era su padre. Sin embargo, este no fue el caso de Jairo, a pesar de que, repito, si él hubiera sido ausente, se hubiera comprendido. Lo que vemos en el caso de Jairo es que él eligió comprometerse con su familia. De modo que cuando la hija cayó enferma, vemos que él y no la mamá fue a resolver el problema. Porque ¿sabes qué? Eso es lo que hacen los papás imparables. Los papás imparables se comprometen, los papás imparables se hacen cargo de la situación y los papás imparables resuelven. ¿Ok? Entonces lo primero que llama la atención de Jairo es que era un papá con un compromiso imparable. ¿Ok? Pero la escritura sigue y ahora nos menciona de una segunda característica. Dice la Biblia que Jairo era un papá de valor imparable. Ahora, déjame explicarte por qué valor. El asunto es el siguiente. Bíblicamente sabemos que los escribas y los fariseos, o sea, los líderes religiosos de la comunidad judía, eran los enemigos número uno de Jesús. Lo odiaban al punto de que lo persiguieron durante 3 años y terminaron finalmente matándolo. ¿Y lo mataron por qué? Porque Jesús decía que él era el Hijo de Dios, y los fariseos no toleraban esto, los escribas, los ancianos no toleraban esto, lo veían como una blasfemia, y entonces se complotaron con el gobierno romano, con el imperio, y finalmente, mediante el poder político y el poder religioso, confabularon para crucificar a Jesús. ¿Ok? Ahora, tienes el hecho de que en la costumbre judía ellos únicamente se postraban delante de alguien que era superior a ti. Esa era la costumbre judía. Tú jamás te postrabas con alguien que era inferior, te postrabas delante de alguien que considerabas superior a ti. ¿Ok? El punto es el siguiente. Teóricamente no había ningún hombre que fuera superior a Jairo en la comunidad en donde él estaba. Por lo tanto, el hecho de que él viniera y se postrara delante de Jesús era escandaloso, era chocante, era estridente, y era absurdo. Dentro de su cultura, nosotros no lo podemos entender, pero no cabía dentro de la cultura judía, a menos de que Jesús no fuera un hombre, o por lo menos no un hombre cualquiera, porque nuevamente en esa cultura no había ningún hombre superior a Jairo. Y culturalmente Jairo solo estaba obligado a postrarse delante de alguien que fuera superior. Por lo tanto, lo que entendemos es que cuando Jairo se postró, estaba dando un mensaje prácticamente terrorista a sus amigos, sobre todo. Estaba reconociendo que Jesús de Nazaret no era un hombre cualquiera, que Jesús de Nazaret estaba por encima de él, estaba por encima de toda la sinagoga, de todos los principales, y estaba por encima de todos los hombres que vivían ahí y en el planeta Tierra. Y algo es seguro, sus amigos religiosos, enemigos acérrimos de Jesús, lo vieron todo. Pero la Biblia, mira, esto es interesante. La Biblia no nos dice lo que le pasó después a Jairo. No nos dice si lo encarcelaron, si le quitaron el puesto, si lo echaron del trabajo, si lo hicieron a un lado como a un paria social. La Biblia no lo dice.
Pero lo que sí nos dice la Biblia es que a Jairo no le importó. A Jairo no le importó que los hombres más poderosos de la ciudad lo vieran postrarse delante de Jesús, porque la circunstancia de la hija lo había llevado al extremo de declarar con valor, con coraje, lo que él pensaba acerca de Jesús. Y el acto de haberse postrado delante de él estaba reconociendo de que Jesús no era un hombre cualquiera, de que Jesús estaba por encima de todos y que él tenía el poder para sanar a su hija. ¿Ok? Y característica número 3. La Biblia nos enseña de que Jairo fue un hombre de fe imparable, de fe imparable. La Biblia dice, ya casi al final del versículo 41, que Jairo había venido, se había postrado a los pies de Jesús y le rogaba que vaya con él a su casa. A Jairo ya no le preocupaba lo que pudieran pensar de él sus compañeros dirigentes de la sinagoga. Lo único que le importaba era conseguir a Jesús y llevarlo hasta donde estaba su hija antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, el punto es el siguiente. Antes de que Jesús llegara a donde Jairo estaba, los rumores ya se hacían sonar de que Jesús había liberado a este endemoniado en Gadara. Se escuchaba de que Jesús inclusive había resucitado de los muertos al hijo de una viuda en Naín. Y entonces estos rumores acerca de Jesús provocaron que Jairo creyera en su corazón que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios. Y fue esta creencia la que inmediatamente lo llevó a hacer algo al respecto, lo llevó a actuar. Entonces Jairo creyó en su corazón primero que Jesús era el Hijo de Dios, pero cuando lo tuvo cerca, fue y lo llevó a su casa. Y eso ocurre así porque tú no puedes pensar que tienes fe si esta fe no se traduce en obras. A ver, voy a repetirlo. Tú no puedes creer que tienes fe si esta fe no se traduce en obras. Porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Las obras evidencian una fe viva, una fe eficaz. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos del asunto de la salvación, decimos la salvación no es por obras, pero es para obras. ¿Por qué para obras y no por obras? No por obras porque tú no puedes hacer nada para ganar tu salvación. Solo debes tener fe en que Jesús es verdaderamente quien dijo que era. Pero el punto es que es para obras porque después de que tú has creído, la evidencia de que tu creencia, de que tu fe es real, es que tú haces algo al respecto. Es de que tú obras, es de que tú actúas. Y eso es lo que estaba pasando con Jairo. Jairo oyó lo que hacía Jesús, creyó que él era el Hijo de Dios y inmediatamente actuó. ¿Qué hizo Jairo? Jairo fue donde Jesús y lo llevó a casa. Ahora, la historia hubiera sido increíble si hubiera terminado ahí, pero lo cierto es que la historia no termina ahí. Dice la Biblia que cuando ya estaban a medio camino, Jesús de pronto se para y dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y de pronto los discípulos se vuelven como locos, ¿no? Le dicen, Señor, tienes cientos de personas que te apretujan y te tocan y te jalan y tú preguntas quién te tocó. La respuesta es simple, todos te tocaron. Pero Jesús no se refería a eso. Jesús supo que alguien lo había tocado de una manera distinta, de modo que de él había salido poder. Esta era la mujer del flujo de sangre, que aprovechó la multitud que lo apretaba a Jesús y lo tocó. Lo tocó. Pero lo tocó con tal fe que salió poder de la vida, del cuerpo de Jesús, y esta mujer quedó sana instantáneamente. Y entonces Jesús comienza a conversar con la mujer y le dice, ¿sabes qué? Tu fe te ha salvado y por aquí y por allá. Y sale toda una enseñanza hermosa de este episodio. Yo no voy a hablar de eso ahora, pero lo que voy a decir es lo siguiente. Dice que mientras Jesús estaba entretenido hablando con la mujer, llega un hombre de la casa de Jairo y le dice, ¿sabes qué? Ya no fastidies más al maestro, porque tu hija acaba de morir. Y el asunto es que si tú eres padre, me gustaría que imagines esto. Imagínate que vinieran noticias así de tu casa y que te dijeran, ¿sabes qué? Tu hija acaba de morir, ya no hay nada que hacer. Esto es algo que creo que no hay nada en el mundo que pueda quebrantar más el corazón de un padre que cuando le dicen que alguno de sus hijos ha muerto. No se supone que los hijos mueran antes que los padres. Mira, cuando un padre se muere, hay un nombre para eso, se llama huérfano, los hijos quedan huérfanos. Pero cuando el que se muere es un hijo, ¿cómo llamas al padre que ha perdido al hijo? No existe una denominación para esa. Y ese hecho nos debe hablar acerca de lo tremendamente doloroso, de lo tremendamente difícil es que un padre pierda a un hijo. Eso es lo que le estaba pasando a Jairo.
Estaba pasando por una experiencia indescriptiblemente dolorosa y terrible. Yo no puedo imaginar cómo estaba el corazón de Jairo y cómo se quebró cuando escuchó esto. Nada puede quebrantar el corazón de un padre más que la muerte de un hijo. Pero ¿sabes qué? En medio de este escenario de dolor, Jesús le responde a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. Y yo quiero terminar mi mensaje el día de hoy con esto, con esta reflexión. Parece casi cruel que Jesús le diga esto a un hombre que acaba de perder a su hija. Pero Jesús sabía que el miedo y la fe no van de la mano. De modo que antes que Jairo pudiera realmente confiar en Jesús, tuvo que decidir lidiar con su miedo. Y el punto es este. Muchas veces renunciamos a una paternidad responsable o a una paternidad imparable por el miedo, por el temor a fracasar, por el temor a comprometernos, por el temor a no tener lo que se requiere para poder buscar al Señor y ser fieles con Él hasta la muerte. Pero yo quiero exhortarte el día de hoy con las mismas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Jairo esa tarde. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Hoy en la mañana estuvimos desayunando con los hombres de la iglesia. No todos llegaron por diversos motivos, pero estuvimos desayunando con algunos de ellos y compartí con ellos una cápsula muy breve de exhortación, pero mi palabra fue muy clara. Les dije, deben portarse varonilmente. Esas palabras que el apóstol Pablo le decía en 1 Corintios 16 a la iglesia, se las compartía a los hombres de la iglesia el día de hoy. Nosotros no somos llamados a ser cobardes. La Biblia nos ha dado un hermoso rol, un tremendo privilegio, pero ese tremendo privilegio lleva de la mano una tremenda responsabilidad por la que un día tú y yo como padre vamos a dar cuenta, que es la de ser líderes en nuestra casa. Somos los llamados a ser los sacerdotes. El liderazgo espiritual recae sobre nuestros hombros para cuidar a nuestros hijos, para cuidar a nuestras esposas, para cuidar a nuestras familias y para edificar nuestras iglesias. Y lo mismo les digo el día de hoy, amados hermanos, amados padres sobre todo, no teman, no sean cobardes, pórtense como hombres. Amén. Entonces, vamos a orar. Señor Jesús, te doy las gracias el día de hoy por esta palabra y yo deseo con todo mi corazón que mis hermanos varones sobre todo sean bendecidos el día de hoy, aquellos que han tenido el privilegio de ser papás, que sus familias puedan honrarlos, que puedan hacerlos pasar un día lleno de gozo y de disfrute, pero por sobre todas las cosas, oh Dios, oro que esta palabra se meta en el corazón de ellos. Ellos no han sido llamados a ser cobardes, han sido llamados a portarse varonilmente, oh Dios. Ellos han sido llamados a presentar delante de ti, una paternidad responsable, Señor. Porque un día van a tener que dar fe y van a tener que dar cuentas por haber desempeñado un compromiso, un valor y una fe imparables. Así como lo hizo Jairo. Fue Jairo el que llevó a Jesús a su casa. No fue la mamá, no fue el pastor, no fue el vecino, no fue la pantalla de internet. Fue Jairo, el papá, el que llevó a Jesús a su casa. Que esta palabra se meta en el corazón de mis hermanos y que retumbe en ellos siempre.